a adorarte y te pedimos que en este momento te muevas con nosotros, Señor amado, como nunca antes, Jehová. Así que recibe en este momento, Señor amado, nuestra alabanza, recibe todo nuestro honor hacia ti, Señor amado, y recibe toda la bendición que sale de nuestros labios, Jehová Santo, pero queremos sentir tu presencia en medio nuestro, Jehová. Si hay algo que no sea tuyo, te pedimos que lo quites para afuera, Jehová. Yo en este momento cuando veo, Señor, vi el martes y la veo ahora a nuestra hermana Yolanda de Gautier, entrando por esa casa, parecerte por esta puerta, alabándote con un gozo tan lindo, con unos ojos parecerte bien llenos de amor por ti, que yo quiero que esto sea contagioso, Señor amado, que cuando nosotros vengamos para acá, que podamos darnos cuenta, Jehová Santo, cuánto de verdad estamos enamorados de ti, porque eso cuenta mucho con la actitud con la que vengamos a tu casa. La actitud con la que yo venga a tu casa cuenta mucho y dice con cuánto deseo yo quiero venir para acá a verte y adorarte y a exaltarte, Jehová. Porque si estoy enamorado de ti es como cuando estoy enamorado de una persona, de una muchacha, Jehová. Uno no ve la hora en que llegue el momento de llegar a la casa. Ya me he visto, me peino, me arreglo, me perfumo con tal de estar en esa casa, Señor, y no me quiero ir de la casa de esa persona porque me gozo el estar en su presencia. Esa misma actitud deberíamos tenerla contigo, Señor amado. Que no veamos la hora en que llegue ya a las 7 de la noche, Señor amado, para venir a alabarte, porque estamos enamorados de ti. Y eso dice mucho, sinceramente. Si yo me quedo simplemente por cualquier cosita, Jehová, verdaderamente estoy enamorado de ti, o necesito un empuje, necesito algo más, Señor amado. Pues hoy estamos aquí para demostrarte, Jehová Santo, cuánto te queremos, cuánto te amamos, y te pedimos que recibas toda nuestra alabanza, Jehová. Así que en esta noche, Señor amado, te pedimos que te muevas en medio nuestro y que te dejes sentir para celestial en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por eso cantamos, Señor amado, en esta noche, Señor amado, que mi Cristo, aunque murió, hoy no está muerto. Él está vivo, Jehová. Que mi Cristo, hoy aunque murió y fue crucificado y que pasó por una muerte vergonzosa, hoy está vivo y no está muerto, Jehová. Así que te cantamos la primera alabanza, Señor amado. Mi Cristo, Él no está muerto, Señor amado. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con todo mi ser. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con todo mi ser. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con todo mi ser. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con todo mi ser. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con todo mi ser. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con todo mi ser. Gloria a Dios, gracias, mamá. Gracias a Dios, mi Cristo no está muerto, Él está vivo, Jehová. Y si yo no estoy muerto tampoco y estoy vivo, Jehová, te quiero alabar con todo el corazón. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo lava. Y la sangre de Cristo restaura. Y la sangre de Cristo puede hacer tantas maravillas, Jehová, que hoy te quiero cantar, Señor amado. La sangre de Cristo lava y lavó todo mi ser, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo lava, lavó mi ser. La sangre de Cristo lava, tiene poder. La sangre de
venceré, y esta pura sangre yo venceré. Gloria a Dios, gracias a Dios, amado. Te damos las gracias, papá, por esta noche. Te damos las gracias por esa alabanza, porque la sangre de Cristo lava y tiene poder, Jehová. Y tiene poder, Señor amado, para hacer cuantas cosas sean imposibles para los hombres. Tu sangre tiene poder todavía hasta el sol de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a abrir un momentito al libro de Juan. Juan capítulo 3. Pasaje bien conocido. Pasaje bien conocido, bien reconocido. Y es el capítulo cuando Jesús está hablando con Nicodemo, un fariseo religioso que él conocía las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Y vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 3, del versículo 15 en adelante. Capítulo 3, del versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Del 14 en adelante, perdón. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que ama lo malo, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a cantar el último corito y entregamos la parte a nuestro hermano Iván. Y el corito se llama Yo sé que fue la sangre. Amén. ¿Sabe qué me pasaba mucho en la prisión? Cuando yo decía que íbamos a hacer estudios acerca de la cruz y de la sangre y de la crucifixión de Jesucristo, a veces la gente no venía. Porque decían, pero hay más temas y hay otras cosas. Pero ¿qué más importante que hablar de la cruz? ¿Qué más importante que hablar de la sangre? ¿Qué más importante que hablar del sacrificio que me rescató? ¿De qué me vale hablar de la prosperidad si no conozco la cruz? ¿De qué me vale hablar de las bendiciones si no conozco la cruz? O sea que lo más importante para hablar es eso mismo. Y cuando yo miro así, desde que yo anuncié que este mes completo yo voy a estar hablando acerca de la cruz, miro para alrededor y yo digo, ¿y dónde están todos? Y yo digo, Señor, yo espero que tú te muevas un día a esto. Yo espero que te muevas un día a esto para el que esté aquí y se reciba la bendición bien grande, ¿verdad? Y ese es mi deseo, sinceramente, ese es mi deseo. Y quizás soy yo, no sé, quizás soy yo, quizás es que a mí me molesta eso, me inquieta eso, no estoy seguro, pero ahí vamos. Así que vamos a cantar ese corito que dice, yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo que no fui más por la sangre, y fue ella redimido a mí. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo que no fui más por la sangre, y fue ella redimido a mí. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo que no fui más por la sangre, y fue ella redimido a mí. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo que no fui más por la sangre, y fue ella redimido a mí. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí. Yo que no fui más por la sangre, y fue ella redimido a mí. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me redimió a mí.
En el nombre poderoso de Jesús. Pueden tomar asiento un momentito. Antes de entregar la parte Iván, déjeme que usted oiga este audio. Estoy seguro que los hermanos del grupo de adoración pues ya lo escucharon, pero esto es de parte de la hermana Elba. Esto es de parte de la hermana Elba está mejorcita, gracias a Dios. Pero se lo queremos poner para que usted lo oiga. Los amo y sé que me aman mucho porque todo el mundo está pendiente a mí. Y lo amo con todo el corazón. Amén. Eso es. Esa hermana Elba, que Leli fue a verla hoy y entonces pues se le pidió que mandara un audio y ella pues mandó el audio. Y sinceramente bien bonito, ¿verdad? Está mejorcita, mejor ánimo. ¿Sabes? Si lo hubieran visto el lunes no la conocían porque yo no la conocía el lunes. El lunes estaba bien malita en cuestión de los medicamentos, ¿sabes? Una actitud diferente, pero uno entiende que eran los medicamentos. Pero gracias a Dios que ya está mejorcita, está bien. Me dio inclusive, pastor, lo quiero mucho. O sea que sabemos que ya está otra vez, ya es Elba. Ya es hermana Elba otra vez. Porque sinceramente el lunes por los medicamentos la tenía un poquito media hype. Pero es normal, ¿sabes? Es normal. Pero le damos las gracias a Dios por ello, que ya está mejorcita, está mejorando, gracias a Dios por ello. Y le damos gracias a Dios también que está nuestra hermana Yolanda Gautier. Sinceramente, ella vino el martes y ella casi no puede venir todos los días por unas situaciones porque son ajenas a su voluntad. Pero cuando ella vino el martes y vino hoy con esa alegría, yo puedo entender el versículo que dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iré. Y sinceramente es una bendición bien grande el tener a nuestra hermana Yolanda Gautier por acá. Hermana Yolanda, si quiere decir algo a la iglesia, confianza. O si quiere pasar por allá. Amén. Esa es la hermana Yolanda Gautier, tremenda sierva de Dios. Y le damos las gracias a Dios por ella. Dios le siga bendiciendo. Dios le bendiga más. Es un privilegio de parte de Dios que yo llegara a la casa del Señor. Para los que no entienden, yo tengo un hijo autista, 39 años, retardado mental. Como hace 5 años se le desarrolló una psicosis con esquizofrenia después de la muerte de mi esposo. Y estoy batallando con él. Pero yo le creo a un Dios vivo. Yo le creo a un Dios vivo porque Dios no da nada que no sea en su voluntad. Y para mí este proceso es de enseñanza. Yo tuve muchos años en la iglesia con mi esposo, en la MI de Campo Rico, pastor. Le informé a mi pastor que iba a estar aquí, me dijo que estaba prestada. Pero el pastor Agosto que está ahora. Pero mi pastor sabía que desde 2 años, el que estaba antes, yo iba a venir aquí las veces que pudiera. Y le dije a la iglesia: lo que quiero es humillarme en una esquinita. Pero ayer sucedió algo, hermano. Yo le había dicho que mi hijo mayor, que es el que me cuida al nene, en esta semana libre, y yo le dije: yo quiero ir a la casa del Señor. Pero vino una batalla cuando ya me iba a vestir con ese desánimo. Y sabes una cosa, lo que ocurrió, hermano, que cuando yo iba a tomar la decisión de no ir, el Señor habló a mi corazón y me dijo: ¿y si esta es la última vez que tú puedes ir a la iglesia? Si es la última vez. Mira, hermano,
Yo llegué aquí temblando. Yo le dije al pastor, estoy temblando. ¿Sabe por qué? Aprovechemos este tiempo. La oportunidad que usted tiene. Porque hoy soy yo con una necesidad. Mañana puede ser usted. Y nosotros no sabemos. Solamente lo sabe el Señor. Y Dios nos está preparando. Dios nos trae a la iglesia a prepararnos para que seamos fuertes en medio de los procesos de este mundo. Porque nosotros no estamos peleando con personas, estamos peleando con huestes celestiales que son del mismo infierno, que quieren que el pueblo de la iglesia se quede. Pero nosotros tenemos que prepararnos que en medio de las luchas, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las enfermedades, nosotros digamos al Señor, aquí estoy, envíame a mí. Así que gracias, iglesia, gracias, pastor, por recibirme, gracias por recibir mi iglesia. Vivo en la cara, con la ayuda de la hermanita Elba. Allí estoy a su disposición, ya que usted sienta, llevar una palabra, cantar conmigo, alabar y glorificar el nombre del Señor. Allí yo estoy. Allí estoy yo con mi niño todo el tiempo. No ha sido fácil. Usted sabe que me tocó cuidar a mi mamá con Alzheimer. Pero estoy aquí porque la voluntad de Dios ha sido así. Dios le bendiga, iglesia, y gracias a esta oportunidad que me dio. Gloria a Dios. Antes que se vaya, vamos a orar por la hermana Yolanda Gautier. Vamos a estar puesto de pie un momentito y vamos a orar. Como siempre yo digo, vamos a orar como si fuera usted. O sea, ¿cómo a usted le gustaría que oraran por usted? Pues vamos a orar de esa manera. Y yo creo que el cristiano, no nosotros nada más, el cristiano, cuando ora, o por ejemplo, se está muriendo mi abuelo, por poner un ejemplo, porque se está muriendo mi abuela. Y yo escucho a cristianos decir al que se le está muriendo, decirle tranquilo, todo va a estar bien. Pero si fuera tu abuela, ¿te sentirías a ti también tranquilo? O sea, he aprendido de que uno tiene que empatizarse y ponerse en los zapatos de esa persona y sentir lo que la persona está sintiendo. Y si vamos a orar que si el hijo de fulana está enfermo, pues uno a veces le ora como algo sencillo, Señor, ten misericordia, tú conoces todas las cosas, Jehová, tú no le das carga a uno que no pueda sobrellevar, pero si fuera tu hijo. O sea, ¿cómo lo haríamos si fuera mi hijo? Entonces, si fuera mi matrimonio, no, mi matrimonio se está destrozando, tranquila, ¿en quién tú le has creído? ¿A quién tú has confiado? O sea, no, pero si fuera tu matrimonio, ¿cómo lo haríamos? O sea, la cosa cambiaría si nos pusiéramos los zapatos de esa persona. Y las cosas cambiarían si pusiéramos entonces ahora nuestra persona en la otra persona. Eso se llama ponerse los zapatos del otro. Así que vamos a hablar con la hermana Yolanda Gautier, como si fuéramos nosotros los que estamos pasando por lo que ella acaba de mencionar. Un hijo de 39 años con esquizofrenia, como ella lo mencionó ahora mismo, como ella lo describió, no hay que describirlo otra vez. Ella lo describió con lo que ella conoce de su condición. Así que vamos a orar por ella para que Dios le dé fortaleza, para que Dios le ayude a seguir hacia adelante. Y que el día en que Cristo venga, que ella sepa que Dios le va a recompensar por cada cosa que ella ha hecho, porque lo que Dios ha puesto en sus manos es una obra para que ella pueda entonces servirle a esa persona. Y que le creemos a Dios por sanidad, claro que sí. Yo no dudo de que Dios puede sanar a una persona con esquizofrenia. Yo no dudo que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Así que vamos a orarle al Señor para que sea Dios glorificándose, pero poniéndonos en los zapatos de la hermana Yolanda y sintiendo lo que la hermana puede estar sintiendo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, cuando yo veo a esta hermana llegar hasta acá y las veces que hemos ido a su casa a cantar con ella, y las veces parece que ella siempre ha deseado un servicio, allá hay un culto. Como ella recibe ese servicio, Jehová Santo, es una demostración de que ella desea estar en la casa de Jehová. Ella entiende el versículo que dice, mejor es estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Y hay veces que nosotros tenemos tanto tiempo para estar acá, Señor amado, que no lo tomamos en serio. Es más, y se nota, porque hay veces que escogemos qué día voy, si voy el martes, si voy el jueves, si voy el domingo nada más, o si voy todos los días. Señor amado, y es la realidad. Y tú sabes que eso me ha estado doliendo y me ha estado inquietando y molestando de una forma todos estos días. Jehová Santo, y tú lo sabes. Mejor que nadie lo sabes tú. ¿Qué se necesita? ¿Estar preso para ir todos los días a los servicios? ¿O qué se necesita, Jehová Santo? Estar en la cama para que nos lleven culto todos los días. ¿O qué es lo que se necesita? Hacer una prueba bien grande para poder entonces acudir a ti, humillarme en tu presencia. Yo no creo que se necesite todo eso. Yo creo que con la libertad que tú nos has dado, Señor amado, lo he demostrado con la hermana Yolanda, el que podemos disfrutar y aprovechar cada día. Si el problema soy yo, ok, no hay problema, yo me quito. Si el problema soy yo, Jehová Santo, pues yo me muevo para el lado y le doy el paso al que sea. Con tal de que los hermanos sigan para adelante y sigan creciendo en la palabra de Jehová, no hay problema con eso, Señor amado. Pero si el problema no soy yo te pido que tú nos dejes ese deseo que hay en el deseo de nuestra hermana Yolanda Gautier, de poder servirte en espíritu y en verdad, de poder adorarte con todo el corazón, Jehová.
Jehová. Y aún en su prueba, ella demuestra que prefiere estar allá sentadita en la esquina, Señor amado, humillada ante tu presencia, dándote las gracias por la oportunidad de poder llegar a tu casa, dándote las gracias porque Richard tiene libre para que ella pueda venir para acá, en lo que él se queda con su hermanito, Jehová. Pero yo te doy las gracias porque ella demuestra, Jehová, lo mucho que te ama. Y por esa fidelidad y por ese amor que ella demuestra para contigo, yo te pido que tú del cielo abra la ventana de los cielos y derrame bendiciones sobre ella hasta que sobreabunde. Que aunque ese versículo habla de los diezmos y las ofrendas, pero qué mejor diezmo y qué mejor ofrenda que entregar nuestros corazones para contigo. Qué mejor diezmo y qué mejor ofrenda que dedicarte el tiempo nuestro para contigo. Pues por ende derrama sobre ella una bendición en esta noche, Jehová, hasta que sobreabunde y llegue a Richard, y llegue a su hija, y llegue también a su otro hijo. Yo te pido, Jehová Santo, que tú sigas obrando fuertemente y que le dé la fortaleza y que ella sepa, Señor amado, que en medio de este proceso y de esta prueba, tú estás enseñándole a mucha gente, Jehová, a cómo se alaba y se adora en espíritu y en verdad. Pues te pido que la mantenga siempre firme y que escuche su clamor y conteste su petición en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria y a ti te damos la honra. En el nombre tuyo hemos orado, Jehová. Amén, amén. Dios me la bendiga. Y con nosotros, pues nuestro hermano Iván ahora siempre nos suelta de hermana Yolanda de sus oraciones. Siempre manténgala en su oración. Se llama Yolanda. Y con nada más con decir nuestra hermana Yolanda, yo entiendo que Dios pues ya sabe de quién se está hablando. Así que Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Y la clase número 14 con nuestro hermano Iván. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Déjenme soltar esto aquí y soltar esto también. Contéstale a todo el mundo, yo no estoy disponible. Hermano, desde que se fue la luz anoche, ese teléfono no ha parado. Y todo el mundo tiene una necesidad, pero nosotros también la tenemos. Yo tengo que venir a la casa de Dios. Y yo los felicito a todos. Mire, realmente yo me quedo bien satisfecho hoy porque yo decía, hoy es un día perfecto para que la gente se quede en su casa, porque no tienen luz y van a pensar que es una buena oportunidad. El que está el rojo, el cable rojo y el amarillo. El rojo, el amarillo es del pastor y el rojo es este. Es decir, amén, gloria a Dios. Sí, está bien. Y me siento contento porque veo que hay amor de los hijos de Él para su obra. Y clamamos por aquellos que no han podido estar, que tienen ciertas incomodidades. Y mire, desde que se fue la luz, yo me excusé ayer porque no podía venir al ensayo porque tenía que preparar la lección de hoy. Y resulta que estoy sentado ahí y se fue la luz. Así que ni estudio ni descanso. Pero desde las 6 de la mañana, además desde las 5:30 están llamando. Yo dejo el teléfono prendido porque yo tengo familia, tengo mis hijos y cualquier cosa que sea de emergencia, eso ha sido terrible. Parece que yo no sé qué van a hacer el día que haya un apagón permanente. La gente, algunos se quitarán la vida porque yo que lo único que necesito es la paz interna. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar siempre, la paz interna. ¿Verdad? Y que si hay problemas, gloria a Dios. Y si hay mucho tapón, gloria a Dios. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas, gloria al Señor. Así que de corazón, mire, los felicito porque han sido valientes en esta noche. Le damos las gracias también al Señor por nuestra hermana Yolanda, que la hemos visto ya 2 veces. Nuestra hermana Yolanda y yo nos conocemos desde la infancia, ¿sabes? Yo vivía detrás de la casa de ella. Entonces, como yo jugaba pelota con los hermanos de ella, yo brincaba la verja para jugar en la calle Cara y conocí a su papá, a su mamá, ¿verdad? Y me alegra mucho que esté aquí compartiendo con nosotros en la casa del Señor, gloria a Jesús. Bueno, pues la lección para hoy en la noche va a ser la número 14. Una lección que tiene un contenido bien actualizado, de muchos problemas que nosotros vemos y muchas veces son por causa precisamente del pecado. Porque el hombre que no conoce a Dios, pues lamentablemente vive en pecado. Y algunos que lo conocen,
también. Así que el contenido de hoy va a tocar ambos temas, porque aquí el Señor en la lección de hoy ha permitido que nosotros veamos cómo fue el comportamiento del pueblo de Israel, cosas que están escritas en la palabra para que nos sirvan a nosotros de ejemplo, y cuando nosotros las vemos y las entendemos, es bueno que nos las apliquemos en nuestras vidas para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, porque créame, se las vieron mal, muy mal. Antes de entrar a la acción propiamente, le voy a pedir que estemos entonces en pie para orar, porque llegué un poquito ahoradito con este revolú de la luz y quisiera que me presentaran y yo presentarme al Señor también, para que haya bendición en su casa, ¿verdad? Que ya yo sentí su presencia desde que entramos con la música y los cánticos, y queremos que eso se mantenga y que continúe. Padre bueno, Padre santo, yo vengo a ti, Padre celestial. Vengo en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre santo, a reclamar la bendición de este día para mi vida, Padre celestial. Te pido, Señor amado, que a cada uno de mis hermanos, Señor, tú les sirvas, Dios mío, conforme a la necesidad. A los que están allá, Señor, que escuchan y pueden ver a través del sistema de telefonía, que también reciban su bendición y que tú les sirvas. Porque si hay algo poderoso, Padre, en la existencia del universo, es tu palabra, que llena, Padre celestial, cada necesidad del hombre, y es tan poderosa que puede llegar donde nadie llega, al lugar íntimo, al lugar interno, y que tú de manera individual nos das y nos suples para nuestra necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Jesús. Se pueden sentar, hermano. La visión universal del pecado va a ser el tema de la clase de hoy. Y la base bíblica se encuentra en Isaías, en el capítulo 1, del 1 al 9, el 18 y el 19, que es la que tenemos en el expositor. Los objetivos de la clase son los siguientes: entender el sentir de Dios en relación con el pecado. Yo quiero que usted sepa que se mueve un sentimiento en Dios en relación al pecado. Cuando el hombre peca, cuando nosotros pecamos, hay un sentimiento en Dios. A veces le puede producir ira, le puede producir tristeza, o se puede compungir o entristecer. Porque cuando la palabra dice que no entristezcáis al Espíritu Santo, estamos hablando de entristecer a Dios mismo, ¿verdad? Pues sabemos que Dios también es el Espíritu Santo. Así que debemos comprender entonces cuál es el sentir cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y le fallamos a Dios. Se supone que usted se entristezca. Dígame, hermano. Bueno, eso va a ser el contenido de la clase, así que siéntase en libertad de él, usted y cualquiera de los que estamos aquí, ¿verdad? Porque para eso es el estudio, para que podamos ver y así pues se aportan a cada una de su visión de cómo es el asunto, ¿verdad? Dígame. Claro, porque mire, adelantándonos en algo, si Dios se aparta por causa del pecado, porque nosotros sabemos que Dios es santo y Dios no se mezcla, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Así que tan pronto usted se aleja de Dios, usted pierde la protección divina, usted perdió la cubierta, ya no está bajo la sombra de sus alas, ya no está cubierto por la sangre que Cristo derramó. Y como dijo el pastor en el domingo pasado, creo que fue, o no sé si fue en el estudio anterior, decía, como yo
el enemigo no puede entrar a donde está la presencia de Dios, ¿qué tengo que hacer? Sacar al que está allí. Y cuando está afuera, ahí lo acabo. ¿Ves? Así que tenemos que mantener esa protección divina, ¿verdad? Lo otro que dice, conocer los efectos del pecado. Los efectos del pecado son sus consecuencias. Las consecuencias las tenemos que conocer. Y hay muchas consecuencias que no quiero decir que yo las sé todas, pero usted puede aportar. Pero sí sabemos que hay consecuencias. Sabemos también que el fin y la paga del pecado es la muerte. Pero esa no es la única consecuencia. Esa sería la consecuencia final. Pero antes de llegar a esa, mire, coge unos golpes y coge bofetadas y coge fracaso y coge de todo lo que hay en el camino hasta que usted puede venir a la presencia de Dios, que es quien le ha de proteger. El próximo objetivo, afirmar su decisión de no practicar el pecado. Es decir, es una decisión. Nosotros somos los que decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Lo que pasa es que hay un momento, como hemos mencionado en otras ocasiones, que cuando nosotros hemos ya sido vencidos, pues ahora somos esclavos de, y ya el que es esclavo ni decide. Pero antes de que usted sea esclavo, hay una decisión que usted tomó para entonces ser un esclavo. Y de la misma manera que tomó esa decisión para ser un esclavo, puede tomarla para no serlo. Fíjense que esto es una decisión. Usted es esclavo si quiere y es esclavo si no quiere también. Porque ahora usted tiene la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ya el Señor le libertó. Así que tenemos entonces la opción o la decisión de no practicar el pecado. O sea, que tampoco lo vamos a tener como excusa de decir es que yo no puedo. Es que se me hace tan difícil. Bueno, pero nosotros tenemos ayuda. Y tenemos abogados, y tenemos asistencia. Hasta los ángeles a veces Dios tiene que enviar para que nos socorran. Nosotros tenemos muchas herramientas. Tenemos hermanos que pueden orar por nosotros. La Biblia dice que nosotros podemos confesar nuestros pecados y vamos a ser libres de ellos. ¿A quién le hemos de confesar los pecados? Al Señor. Podemos pedir ayuda al pastor, podemos pedir ayuda a los ministros, podemos decirle a un hermano, ora por mí que tengo este problema, sin tener que contarle la historia completa. O póngame en oración porque yo lo necesito. Mire, el aceptar nada más que Dios le pueda ayudar a usted, ya usted tiene la mitad de la pelea gana y la otra la tiene también porque el Señor lo va a libertar. O sea que esto es una victoria continua, gloria a Jesús. Vamos a ver entonces el próximo, todo esto está en el expositor, el pensamiento central. Dice así: el pecado, además de provocar una crisis en el individuo, se convierte en una plaga que se extiende a toda la humanidad. Así que lo único que yo tengo que hacer para destruir la humanidad y la sociedad es cogerlos uno por uno. Y luego se convierte en una plaga. Usted sabe lo que es una plaga, ¿no? Igual que una epidemia o una pandemia. Eso se va contagiando, la gente se va contagiando. Bueno, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Porque es que se ha multiplicado de tal manera que entonces la gente va a actuar así, sin amor, sin respeto a la vida. Yo me quedé asombrado del videíto este que está corriendo por ahí. Eso, cuando yo lo vi, yo dije, realmente la humanidad está totalmente contaminada. Ahí se ve que no hay ningún amor. Aquel muchacho salió caminando frío, como si hubiera matado a un buey, porque miren, un perro, porque el perro a lo mejor se acabó. Eso es resultado de la contaminación que hay en la humanidad, y ese es el resultado del pecado de la humanidad. Y cuando yo estaba hablando con mis hijos, me dice, pero ellos no conocen al Señor. Y yo, bueno, es que tú no sabes si lo conocen o no. Sabrá Dios si hasta apartados son. ¿Usted sabe cuánto criminal hay por ahí que fue y estuvo en los caminos del Señor? Y esos son los peores, porque esos encontraron, eso cuando salieron se fueron, el enemigo encontró la casa barrida y limpia y viene con 7 más. Esos son peores, que para ellos es misericordia también, no hay duda de ello. Pero
de que no conocen al Señor es porque es una decisión, porque este evangelio ha sido predicado y será predicado todos los días en el mundo entero, y más aquí en Puerto Rico, porque aquí hay una libertad terrible de poder expresar el evangelio, y algo le tiene que haber llegado. Pedimos a Dios que haya misericordia, ¿verdad?, para que estas vidas reciban a Jesucristo. Y como decía ahorita el pastor en la oración, no hay que esperar a estar preso como va a estar para recibir al Señor. Bueno, pues que lo reciba allá. Es mejor que se pierda en el infierno, que reciba al Señor en ese lugar, y que va a conocer entonces también las consecuencias del pecado, ¿verdad? Ya tenemos el pensamiento central aclarado ahí. Vamos a tomar ahora entonces el texto áureo. Este me gustó mucho y aparece explicado más adelante en la lección. Dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En Proverbios 14:34. La justicia engrandece a las naciones. ¿Verdad que sí? ¿Te iba a decir algo, hermano? No. Confianza. Sin embargo, el pecado es afrenta de las naciones. ¿Usted sabe lo que es afrenta? ¿Qué es una afrenta? Para que entendamos bien esa palabra. Una afrenta es una vergüenza, una deshonra. Estos pueblos, sí, porque usamos hasta la palabra de manera incorrecta a veces. Yo se les expliqué a los muchachos de la clase de bautismo que nosotros decimos que una persona es una afrenta. En realidad estamos usando la palabra tan mal. Porque un afrentado es una persona que ha sido, ¿verdad?, ha caído en vergüenza y ha sido deshonrado. Pero mire, el pecado es una vergüenza para las naciones, es una deshonra. Estos pueblos que tienen mucha corrupción, que tienen mucha perversión. ¿Usted sabe quién era un pueblo así? Sodoma y Gomorra. Estos eran pueblos que estaban totalmente perdidos de la voluntad de Dios. Y si Dios no saca a aquel pequeño remanente, se va también con el juicio que cayó sobre ellos, ¿verdad?, que se tocó en una clase anterior. Bien, pues vamos entonces a ver ahora la visión de Isaías. Vamos a ver ahora Isaías. Isaías, profeta de el reino que correspondía a Judá. Vamos a tocar este tema un momentito para que podamos entender, y como este trimestre que comienza ahora va a tener otras lecciones de Isaías, pues tenemos que saber quién fue Isaías, dónde se manifestó y cómo. Y la próxima semana me imagino que no habrá clase, va a ser el Jueves Santo, y la próxima yo voy a estar de viaje, pero luego volvemos otra vez y cogemos a Isaías donde lo dejamos. Pues vamos a ver qué pasó con el pueblo. Mire, vamos a presentar un momentito esta imagen que está aquí. Ese es todo lo que usted ve con unos colores de lo más bonito ahí. Ese es el territorio del pueblo de Israel. Y ese es el reino antes de que se dividiera. Porque hubo un momento que se dividió. Pues ahí usted ve que teníamos todas las tribus. Está Judá, Simeón, Benjamín, Dan. Y puse en color violeta a Efraín y Manasés, porque estos no eran de los hijos de Jacob, no eran los originales. Estos son los dos hijos de José que entraron a sustituir dos tribus. ¿Cuál tribu? La de José, que murió en Egipto, y la de Leví, que fue escogida en el momento en que se rebelaron contra Dios. Leví fue separado para el sacerdocio. Pues entonces entraron estas dos tribus, la de Manasés y Efraín, para que se mantuvieran 12 tribus. Luego estaba Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. Ese era el reino unido. Así fue que se estableció el pueblo cuando salieron de Egipto, cuando conquistaron la tierra, porque ellos conquistaron toda esa tierra. Eso no lo encontraron ellos allí en una alfombra. Aquí se dieron unas clases hace un tiempo atrás donde ellos tuvieron que cruzar el Jordán y entrar a la conquista. El Jordán lo va a ver un poquito arriba de ese mar que se ve por ahí, que es el Mar Muerto. Y ellos entonces conquistaron toda esa tierra. Y Dios les dio la victoria.
Y ellos caminaban en victoria y Dios les bendecía y el pueblo era próspero porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero más adelante ocurren unas situaciones que es parte de lo que se va a hablar en la clase de hoy, es que el pueblo se empezó a apartar de Dios. Se empezó a apartar del Señor y el reino se dividió y quedó dividido de dos maneras que vamos a ver ahora. A uno se le llamó, a la parte azul, el reino del norte o reino de Israel. De las dos maneras aparece en la escritura. Y el que está en amarillo es el reino de Judá o el reino del sur. Así que cuando veamos en la clase que dice que Isaías tuvo la visión para profetizarle a Judá, está hablando del reino de Judá y no de la tribu de Judá. Así que cuando habla de la parte de Israel, está hablando entonces del norte, que es el reino de Israel. Que no nos vayamos a confundir cuando habla del reino de Israel pensando que es la totalidad del pueblo. Ellos tenían una capital arriba que tiene una estrellita. Los que no la puedan ver, pues se pueden acercar o después se puede ampliar. En esta yo lo puedo ampliar, pero no quiero tocar ese cable para nada. Que en el reino del norte la capital era Samaria. Y miren, en Samaria vivían los samaritanos. Por eso yo siempre recalco que los samaritanos, aunque los samaritanos y los judíos no se llevaban, eso fue por unos conflictos luego que el pueblo samaritano se mezcló con los que le conquistaron. Pero los samaritanos eran tan judíos como los que vivían abajo en el reino de Judá. Y Samaria era la capital del reino del norte. La capital del reino del sur era Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa capital en el sur fue establecida por David, que David era descendiente de la tribu de Judá, y ese reino del sur quedó compuesto por Judá y por Benjamín. Y en el anterior, en la slide anterior, aparece abajo, en el territorio de Judá y Benjamín, aparece una verde más oscuro, que esa era la tribu de Simeón, que desapareció. Fue absorbida por el pueblo de Judá, porque la tribu de Simeón fue desleal. Entró en deslealtad al Señor y fue disuelta. Así que esa es la razón por la cual usted ve arriba 9 tribus y 2 abajo, y 9 más 2 son 11 y no 12 como eran originalmente. Pero estábamos claros en este asunto. Vamos a verlo lo próximo. ¿Para qué se trae todo esto? Bueno, para que nosotros entendamos qué pasó. Originalmente el pueblo tuvo un líder que Dios escogió, Moisés. Luego de Moisés vino Josué. Después vinieron los jueces, que tuvo muchos jueces. Entre ellos estaba Otoniel, Sansón, y hubo varios jueces, ¿verdad? Después de los jueces, el pueblo ya contaminado, entonces viendo que todos los pueblos que les rodeaban, y después de haber conquistado todas esas tierras, ellos entonces dijeron: yo quiero rey también. Nosotros queremos tener un rey, como tienen todos los demás pueblos. Entonces el pobre Samuel, que era el último de los jueces que quedó, porque Samuel fue profeta, fue juez y fue sacerdote, fue a quejarse donde el Señor, o Jehová, como entonces le conocían, y le dijo: mira, estos quieren un rey. Y Jehová, como le dijimos ahorita, con sentimiento le dijo: no te preocupes, que ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. El pueblo, mientras estuvo todo el tiempo bajo la dirección de Dios, estuvo en victoria, su territorio era próspero, todo el tiempo ellos estuvieron ganando las batallas. Y si perdían una batalla, como pasó con el pecado de Acán después que entraron a conquistar Jericó, era porque había un pecado oculto. Decían: yo, pero ¿y qué nos pasó que perdimos la batalla? Busca bien, como dijo una vez uno, busca bien. Y había un pecado oculto. Tan pronto encontraron lo que estaba ocurriendo, volvieron a la batalla.
para que usted vea cómo es que el pecado tiene un efecto. Mientras usted ande caminando en la voluntad de Dios, usted está en victoria. Siempre va a estar en victoria. Aunque le pisen el pie, aunque le duele un callo, aunque se le dañe el calentador, usted está en victoria, porque cuando usted hace la voluntad de Dios, mire, usted se siente bien. Se siente de verdad, se siente bien. Aunque tenga un problema, yo me siento tan bien en la paz de Dios que entonces yo tengo todo el tiempo mi vida contenta. Y tengo reposo continuamente, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque sé para dónde voy. Sé que Dios se agrada. Y ese enemigo que de momento lo estoy viendo, no te preocupes que mañana no lo veréis. ¿Ves? Son procesos que a veces Dios permite. Pues con el pecado oculto de Acán, ya sabe que el pueblo tuvo una derrota, pero no pasó nada más. Sacaron el pecado y la conquista volvió a la victoria. Entonces fue mayor la victoria de ese pueblo. ¿Verdad que sí? Pues entonces, ¿qué pasa? Pues ya pidieron ahora rey. Vino Saúl. Estos reyes de Israel siempre entraban bien contentos y después salían trasquilados. Porque es que hay una condición en el ser humano, que los pensamientos se inclinan todo el tiempo de continuo hacia el mal. Pero toda esa situación de naturaleza pecaminosa que está en nosotros se puede vencer. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos al lado de Dios. Dios conoce nuestras debilidades, hermano. Las conoce. Y Dios está para apoyarnos. Lo que pasa es que además de que Dios conoce nuestras debilidades, también el enemigo que está afuera conoce mis debilidades. Pues entonces yo me tengo que aliar al que me va a ayudar y no me voy a hacer aliado del que me quiere destruir. Eso usted no tiene ni siquiera que pedirle a Dios esa información, porque eso es hasta lógico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mantener una vida de oración, de búsqueda del Señor, de cercanías a Dios, para que usted vea cómo florece. Florece la hierba del campo, cómo sale una sonrisa, cómo sale un amén, un aleluya, y todo es, como dicen los muchachos por ahí, en la tierra paz, en el cielo gloria. Eso se cumple también, gloria a Jesús. Eso es lo que tenemos que buscar siempre, ¿verdad? Nuestra cercanía con el Señor. Pues el pueblo decidió cambiar la dirección de Dios por irse a la forma política en que estaban bregando los otros pueblos. Y entonces pidieron rey, que desde que llegaron los reyes, por bueno que fueran, todos terminaron con problemas. Saúl terminó desechado. David también cometió múltiples pecados, aunque era un héroe para Israel. Pero también tuvo que pedir misericordia, tuvo que clamarse, tuvo que tirar al suelo y pedir la misericordia de Dios, para que no fuera a venir uno como Samuel, que le dijo a Saúl: ya Dios te ha desechado. Yo creo que eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano que haya conocido a Dios. Que venga un visionario o un profeta de Dios y le diga: ya Dios te ha desechado. Ahí sí que usted no encuentra salida. Pero David, antes que le dijeran eso, fue a clamar al Señor. Pero Dios le envió vidente. Él le envió mensaje. ¿Se acuerdan cuando le dijo: ese hombre eres tú? Le quitó la ropa completa. Le quitó, lo dejó desnudo cuando le dijo: ese hombre eres tú. Yo me imagino cómo es que las lágrimas tenían que correr, porque como quiera era un hombre que buscaba a Dios. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, gloria a Jesús. Y el otro, Salomón, con mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho esplendor, mucho dinero, pero Dios se lo dio. Por cuanto él no pidió riqueza, sino sabiduría, Dios le dio mucho dinero. Era el hombre más sabio y más rico que existía sobre la tierra. Y no le bastaba con su riqueza, sino que otros reyes venían y le traían riquezas, le ofrecían a él. Y él decía: póngalo por ahí, que para algo lo vamos a usar. ¿Hasta cuándo llegó eso en Salomón? Hasta que se desvinculó del Señor. Porque ahora tenemos que ver todas estas cosas. Dios nos da bendiciones y nosotros tenemos que hacer buen uso de ellas. Si Dios nos da prosperidad,
nosotros tenemos que hacer buen uso de ellas. No sea entonces que esa bendición se convierta en mi vida en un estorbo, en una piedra de tropiezo. Que entonces yo vengo aquí a la iglesia humilde. Yo creo que Dios sabe todas esas cosas. Mire, yo venía a la iglesia de joven aquí y parece que una hermana una vez vio que los zapatos míos tenían rotos. Uno sabe quién fue y me regalaron unos zapatitos brown. Mire, aquellos zapatitos eran de goma. Y cuando aquel sol le metía, se notaba que eran de goma. Pero fue una bendición que Dios me dio. ¿Y qué pasa? Yo le agradecía a Dios siempre por esos zapatos de goma, porque los míos estaban rotos. Pues después Dios me suplió unos mejores. Y después también Dios me suplió cuando yo fui a estudiar. Yo no tenía $23. Esos $23 nunca se me van a olvidar hasta la eternidad. Que yo no tenía 23 pesos para comprar un libro. Y la mamá de Missy, la hermana Judy, que en ese tiempo yo estaba enamorado de Missy, entonces iba mucho allá, ¿ves? Como normal en la vida. Pues comenté que tenía esa necesidad. Y la hermana Judy, yo sé que de lo que no tenía, consiguió esos 23 pesos y me los dio para que yo comprara ese libro. Hermano, y yo me sentía bien bendecido por Dios. Pues mire, todas esas bendiciones que Dios me dio ahora te graduaste, ¿ves? Ahora eres más inteligente o ahora estás siendo más prosperado. Bueno, pues ahora tú tienes que agradecer al Señor más que antes. Porque ahora todo eso que Dios te ha dado a ti es para bendecir a su pueblo. Todas esas cosas que Dios te ha dado a ti no es para que te las embolsiques y te las lleves para tu casa. Es para que tú bendigas al pueblo. Y así Dios le dio a Salomón mucha riqueza para bendecir al pueblo. Tenían más que ninguno. Y con todo eso entonces ellos se apartaron de Dios. Y ahora que vamos a entrar a ver, después de eso entonces se dividió el reino. Ahora tenemos al reino del norte y al reino del sur. ¿Ustedes quieren rey? Vamos a darle un rey. Y a veces hay personas que tienen bendición de parte de Dios y quieren un rey o quieren una reina. Entonces, ¿tú quieres una reina? Oiga, para después irse a quejar, Señor, la que me diste. O el que me diste. Aquí habíamos muchos jóvenes, y yo conocí algunas que se casaron y después decían el que me diste, que después el muchacho le salió que era pique. No quería rey o reina. Pues nosotros, miren, ¿quién va a ser su rey en su vida? ¿Quién va a ser? El mismo que el pueblo tuvo desde que lo sacaron de Egipto. Jehová cuidaba de ellos siempre. Y ellos decidieron tener uno que no podía hacer nada por ellos. Y ahora que vamos a entrar a ver qué pasó con Isaías después de toda esta historia, ¿verdad? Y es que Isaías era profeta en uno de los reinos, en el reino del sur. Así que cuando él está hablando de Judá, o que en algunas ocasiones hable acerca de Israel, él no le está profetizando a todo el pueblo de Israel. Mire, Isaías era contemporáneo con Miqueas. Está allí al lado. Y entonces usted va a ver ahora que es el primer verso de la lección de hoy, donde dice, ahora vamos para el 1:1, por fin entramos, ¿verdad? Visión de Isaías, hijo de Amós. Dice, la visión la cual vio acerca de Judá. Ya usted sabe quién es Judá, el reino del sur. Y Jerusalén, que era la capital de Judá, en los días de ¿quién? De Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que son los 4 reyes que aparecen en el dominio y en el tiempo en que vivió el profeta Isaías, que también era contemporáneo con Miqueas. Estas cositas a veces son buenas imprimirlas, y están disponibles, hermano, esto está disponible. Yo voy a señalar aquí, déjeme ver si el mouse se ve, no, hermano, no lo puedo ver ahora porque estoy proyectando la presentación. Pues estos 4 reyes fueron los que estuvieron en el tiempo de él. Isaías vivió desde el 767, oiga esta parte, desde el 767 hasta el 600
87. Y usted dice que van a imprimirse a la fecha. Sí, porque eso es antes de Cristo. Así que mientras más alto es el número antes de Cristo, más antiguo. Y según se van acercando a Cristo, números más bajitos. Así que él fue del 767 al 687, y estos siempre son fechas bastante aproximadas, y lo son. En el expositor dice que es del 640 hasta el 680. Arriba en la página 115 a la derecha, que da la fecha del momento en que Isaías escribió ese libro. Y esas son las mismas fechas en las que reinaron estos reyes que les estoy hablando, ¿verdad? Te los repito. Fue Jotam, Usías, Acaz y Ezequías. Bien. Pues entonces, la visión que él tiene dice de la siguiente manera. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y se rebelaron contra mí. Y dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense hasta el extremo que tiene que llegar el Señor para llamar la atención de su pueblo a través de esta visión del profeta Isaías, que le dice: yo crié hijos y los engrandecí, porque los sacó de un periodo de esclavitud que tuvieron en Egipto, y los engrandeció, le cumplió la promesa que le había hecho, le dio la tierra que le había prometido, le dio prosperidad, le dio el espacio que cada una de las tribus tenía. Porque aquí cuando hablamos de 140, 150, 58,000, 200,000, mire, eso es un grupito de personas para el espacio tan grande que ellos iban a ocupar. Ellos tenían espacio suficiente para ellos y para su heredad. Y eso antes se estilaba. Yo recuerdo cuando yo visité en el campo en la abuela mía, que eso fue por allá por Vega Alta, Maguayo se llama eso allí. Y yo caminaba, y cuando salíamos de cantera para visitar a nuestros familiares, nosotros decíamos: vamos para el campo. Nosotros vivíamos en cantera, no había mucha diferencia, pero íbamos para el campo. Cuando llegábamos al campo, era tierra, los caminos y muchas casas, y todos eran familia, todos. La tía Mariquita, Suncho, Elisa, casi todos tenían nombre bíblico porque habían recibido el evangelio. Y todos eran familia. Pichile se llamaba otro, que estaba enamorado de mi mamá. Bueno, yo conocí todas las historias. Entonces, pues eso lo sabía todo el mundo. Te parabas ahí en la casita, te quitabas los zapatos llenos de fango y te sentabas y te hacían café. Y entonces tú mirabas el maíz arriba enganchado en la madera, y la cocina estaba aparte con 3 piedras alrededor, y todo se cocinaba en leña, y el agua la recogían de la lluvia porque esa era la que había. Y entonces esta gente vivía todo bien feliz. Cuando uno de los muchachitos estaba enamorado, le decía el abuelo, decía: ese está enamorado, vamos a ver si se casa. Y entonces, ¿qué va a hacer allí? Mira, aquel canto que está allá, ese es para él. Allí él va a tener su casa, su finca, sus bueyes, sus vacas, y lo que quiere, allí va a sembrar, allí va a tener territorio. Pues así mismo el pueblo de Dios también tenía una vasta extensión de territorio. En ese tiempo, pues mientras más vacas y cabras y camellos y etcétera, etcétera usted tenía, pues más rico era. Ahora no, ¿verdad? Ahora hay otro Dios. Ahora hay que chequear la cuenta en el teléfono. Vamos a ver cuántas vacas y caballos yo tengo. Es diferente, ¿verdad? Ahora, lo que sí es que estas vacas y estos caballos que yo tengo aquí en mi cuenta, no se los puedo dejar a mi hijo, sino que su hijo se va a tener que fajar, y va a tener que doblar ese lomo, y va a tener que trabajar hasta donde pueda para coger una hipoteca y comprar una casa si se la fían. Pues no era así. Ahí había para todo el mundo. Dios les suplía. Y a veces decía el patriarca, si el hijo estaba un poquito lento en buscar una novia, le decía a uno de sus siervos: porque tenían siervos, tenían ayudantes,
le decía, vete a buscar una esposa para mi hijo. ¿Se acuerdan cuando le mandaron a buscar a Rebeca para Isaac? Que fuera virtuosa, como lo fue. Que fuera una mujer decente, como lo fue. Porque si no, no la vamos a aceptar. Qué distinta como era la sociedad, como era el pueblo de Dios. Pues entonces Dios dice, yo crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y los compara de la siguiente manera, dice, pero mira esto, el buey conoce al dueño y este pueblo no conoce a su Dios. El asno conoce el pesebre y este pueblo no conoce a su Dios. Mire, no es que Dios los estuviera ofendiendo, le estaba abriendo los ojos, pero ¿cómo es posible que estos que son animales, que no tienen razón, que no tienen el conocimiento que tiene usted, sabe quién es su amo, sabe quién le da de comer, sabe a quién le va a dar fidelidad, y a ellos que yo les he dado todo, no me reconocen? Saida. Ponte de pie, Saida, para que te escuchen mejor. Claro, y así fue. Fíjense que cuando el profeta va a dar esta revelación al pueblo, dice al comenzar ese verso 2, el profeta le dice, en su revelación, dice, a los cielos le dice, oíd. Dice, oíd cielos. Y le dice entonces a la tierra, escucha tú. Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Pero el que está oyendo, los cielos, son testigos de lo que le van a decir al acusado, que es quien tiene que escuchar y entender los cargos que se le van a dar. Porque eso básicamente es un juicio, porque ya ellos habían desembocado la ira de Dios. Y nosotros vamos a ver ahora el 4 que dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es lo mismo que ocurre cuando una persona le da la espalda al Señor. ¿Qué ha hecho una persona que conoce al Señor y se va en pos del pecado? Deja al Señor y se va atrás, retrocede, porque el pueblo después que hizo todas estas cosas vivió montones de penumbra, montones de tiempo donde vivieron en esclavitud. Los mismos que ellos habían sacado, la misma tierra que ellos habían conquistado, se levantaba en contra de ellos y los volvía a vencer. Lo mismo que usted había superado, vuelve contra usted y lo liquida. Mire, tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor, porque es que no es tampoco, como yo le dije hace unos domingos atrás, esto se trata de su alma, esto se trata de ti, y en esta cosa tú debes ser lo más egoísta posible sin descuidar tus quehaceres, pero se trata de tu alma, de tu vida, de tu bienestar en la eternidad, porque la eternidad, mire, ya nos llegó. Yo le dije, los otros días yo estuve el jueves
Oye, pues el miércoles voy a hacer un trabajo a un muchacho que tiene él es un personal training, él tiene un negocio allí en el condado. Y él es amigo mío, me conoce. Y cuando él me ve así, como ojeando así, me dice, oye, Iván, pero tienes que hacer algo de ejercicio porque eso que tú tienes se te va empeorando. Y me dice, ¿cuántos años tú tienes? Y los hombres pueden decirle edad. Y yo le dije, yo tengo 65, voy para 66. ¿Tú sabes lo que él me dijo a mí? Me dijo, chico, si dentro de 4 años tú vas a tener 70. Y yo le dije, y lo más seguro dentro de 10 después me muero. Así que nosotros sabemos, el tiempo pasa. Mire, yo me acuerdo cuando yo corría por ahí a las millas y brincaba las verjas y hacía brincos y cosas que yo no me atrevo ni mirarlas. Es más, yo veo a un muchacho haciendo algo de las que yo hacía y a mí me duele. Yo digo, si lo intento de valores. Porque el tiempo pasa y pasa rápido, bien rápido. Mire, yo vi la nieta mía naciendo los otros días y ya va a cumplir 2 años este viernes. Mañana cumple 2 años. Y yo fui un viaje hace poco de aquí, fuimos a verla nacer. Y ya yo tengo bisnietos. ¿Ven? ¿Sabe que el tiempo pasa bien rápido? Pues mire, que no les sorprenda la noche, porque el día del Señor vendrá y no tardará, ¿sabe? Va a venir el momento y nosotros tenemos que estar preparados. Eso se va en un abrir de ojos, ya usted va a tener el momento para irse con Cristo. No se dé mucho regodeo ni coja mucho puesto diciendo, no, esto yo lo voy a coger un poquito light, el año que viene yo lo hago, el año que viene no lo va a hacer tampoco. Hágalo hoy, hágalo ahora y cazadme las zorras pequeñas que son las que echan a perder la viña, porque las grandes las ve rápido y se alejan, pero mire, las chiquitas, cáselas, porque se van a convertir en grandes, van a ser grandes algún día. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y nosotros tenemos eso escrito ahí para que nosotros no caigamos en la misma situación. Ellos, como estaba de moda, que aquellos tenían unos dioses, de la misma manera que quisieron reyes, también queremos los dioses. Estaban de moda, Astarot, Baal, Aistar, aquella y la otra, y se fueron entonces a hacer ¿qué? Idolatría. Idolatría, infidelidad a Dios. Teniendo al único Dios verdadero, entonces se van con dioses falsos. Mire, eso es como cambiar su mujer por una muñeca de plástico. Para exagerarlo así es. O cambiar a su esposo por otro de plástico, porque los venden los dos. ¿Qué usted cree? ¿Cómo se va a sentir el señor o la señora? Eso es idolatría. Cambiar el Dios verdadero por uno que es falso. O usted va a querer también, entonces, si usted obtiene a dar un hijo bien bonito, precioso, entonces que venga aquí y le diga, no, llévate este de plástico, que con este me voy a quedar yo. Tampoco, ¿verdad? Pues mire, eso le pasó al pueblo. Se fueron en pos de la idolatría. Se fueron entonces ellos a adorar dioses ajenos. Y eso no tardó mucho tiempo tampoco, porque cuando ellos bajaron al desierto, cuando Dios le estaba escribiendo la ley, que Moisés estuvo los 40 días allá, con 40 días Dios le dio y le sobró para hacer un becerro de oro y adorarlo abajo, habiendo visto la magnificencia de Dios y el poder de lo alto, cuando abrió el mar rojo, cuando le daba maná, cuando le suplía comida, cuando por la noche le ponía una columna de fuego, cuando por el día le ponía una nube para mantenerlo cubierto, mire, porque se tenían que mantener bajo la sombra de sus alas. Cuando usted se mantiene bajo la sombra de Dios, el sol no le da. Habrá sol para aquellos, pero aquí no. O cuando vino la oscuridad, que había un montón de oscuridad en Egipto, ¿qué pasaba en todo el pueblo de Dios? Había luz en Gosén. Y eso no era luma, y no eran generadores invertes. Ese era el poder de Dios que estaba allí. Mientras todo el mundo estaba en oscuridad, allí donde estaba el pueblo de Dios, había luz. Eso es un Dios poderoso. Ellos vivieron eso. Ellos vivieron cuando el ángel de la muerte pasó y le arrebató la vida a todos los primogénitos, menos a los de ellos. Que los nenes salían ahí, mire, contentitos con sus padres, mientras los egipcios estaban llorando porque los suyos murieron. Ellos vivieron eso. Y no había pasado tiempo cuando de momento se lo olvidan. Vamos a hacer un becerrito de oro.
que Moisés está entretenido. Allá yo oigo trueno y oigo el relámpago y veo todo, porque tenían que haberlo escuchado, porque sabían que allá se estaba manifestando el poder de Dios. Pero nosotros estamos aquí, a lo mejor no se va a dar cuenta y ni se va a enterar. El que se enteró es el que siempre lo sabe todo. ¿Ah? Que si no es porque interviene Moisés, se van toditos. Esa es la misericordia de Dios siempre manifestada. Se le olvidó, entonces se fueron en pos de la idolatría. ¿Por qué queréis ser castigados? Por el 5. Y todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Por qué? Porque se han rebelado en contra de Dios. ¿Por qué nos preguntamos a veces qué pasó? O como decía el pastor hace unos domingos atrás, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Con nuestra propia decisión. No le podemos echar la culpa a Dios. Mire, antes de echarle la culpa a Dios y decirle, tú eres el culpable, dígale mejor, ayúdame, Señor, tengo un problemita. Dios le va a ayudar. Mire, cuando yo llegué a esta iglesia y me hice testigo, yo llegué con mi corazón dispuesto a servirle al Señor de una manera terrible. Pero todavía, y yo lo digo delante del Señor, Él sabe que es cierto, todavía yo usaba perico. Y yo estaba batallando. ¿Y usted se cree que yo me podía echarle la culpa a Dios porque todavía yo tenía que usar cocaína? La iba usando menos, pero dije, yo voy a la casa de Jehová. A la casa de Jehová iremos, porque allí es que yo voy a recibir la sanidad. Allí es que yo voy a recibir la bendición de mi cuerpo. Y mira, hermano, Dios lo hizo. Pero lo hizo tremendo. Llegó el día que yo me sentía tan contento y tan feliz que ni por la mente le pasaba. Y lo recuerdo. Y sé cómo se hace. Y sé dónde hay. Y sé dónde lo venden. Y sé los efectos. Pero no se puede comparar con la gloria venidera. No se puede comparar con la gloria venidera ni con lo que uno siente en el corazón cuando uno le sirve al Señor. Porque es que el pecado no da nada bueno. Nada bueno. Usted puede mencionarme una cosa buena que da el pecado. Una nomás. Una. Yo quiero que usted me diga una. Ninguna. No da nada bueno. Todo lo que le trae al hombre es tristeza y pesar. Así que ¿por quién escogemos? ¿Por la gloria de Dios o por el becerrito de oro? ¿Ah? ¿Por la idolatría de la estatua o por el Dios vivo? ¿Ah? El que está vivo. No el que le pusieron allá a los filisteos al frente. Lo levantaban y caían, hasta que Dios dijo, vamos a picarle hasta las patas y las manos, no lo queremos más aquí, sáquenlo. Y el pueblo de los filisteos se convirtieron. Usted puede ver milagros. Usted puede ver la obra de Dios en su vida. Usted puede ver las grandezas de Dios. Usted lo que pasa es que tiene que entregarle su corazón al Señor. Y no es que aquí no haya gente que no se le ha entregado. Es que cuando venga el momento de la dificultad, nosotros tenemos que pesar que no se compara con la gloria venidera. Acuérdense que ya mismo voy para los 70. Y esto pasa, y algunos van a llegar. Bueno, usted dice que nosotros somos los próximos. Y no es una profecía, es la ley de la vida. Es que sabemos. ¿Tienes algo que decirme, Conchito? Dios no quiere sacrificio de labios, sino de corazón. Porque un corazón por Cristo de un lado, Dios no. Claro. El pueblo antes hacía sacrificios, como dice nuestro hermano Conchi. Pero ahora Dios lo que quiere es que nosotros pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo ante Dios. Sacrificio vivo es que está vivo, ¿sabes? Es que en nuestra vida nosotros la vamos a poner en servidumbre al Señor. Tenemos que hacer morir lo terrenal. Tenemos que hacer morir la carne. Y la carne puede morir y coexistir con nosotros en santidad. Ya sabemos que el apóstol lo dijo muchas veces y me encanta repetirlo. Ya no vivo yo.
ahora vive Cristo en mí. En la misma manera que usted va creciendo en el Señor, usted irradia paz, usted irradia la bendición. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está bajo la sombra de sus alas, bajo la protección de Él, y de alguna manera que yo no la puedo explicar, usted lo sabe y usted lo ve. Es más, usted se puede mirar al espejo, pruébelo. Usted se para frente al espejo y mírese y hable con Dios para que usted vea cómo usted va a encontrar lo que está haciendo bien por el Señor y en lo que está fallando. Pruébelo, pruébelo, eso es gratis. Es un consejo que yo le doy, mírese. Y en la mañana cuando se levanta, ¿qué es lo primero que yo pienso? ¿Qué es lo primero que yo hago? Si no tengo mucho tiempo, pues le puedo decir gracias Señor por este día, me voy con Él, le canta un corito, empieza a hacer la fiesta suya con el Señor. Mire, ya empezó el culto diario. Eso es un culto racional, eso es una cosa que nosotros hacemos y agradamos al Señor. Y el día nos va bien, porque así es el Señor, porque Él cumple sus promesas, porque Él se manifiesta en medio de la alabanza, ¿verdad que sí? Qué bueno, ¿eh? Y dice el 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, ¿verdad? Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, los mismos que ellos habían expulsado. Mire, porque esta gente, después de haber servido a Cristo, estuvieron cautivos otra vez. Mire lo que pasó aquí. Ese verso, ustedes lo pueden leer ahí bien, para que no lo tengan que buscar en la Biblia. En Marcos, capítulo 3, los versos del 24 al 27. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pues entonces, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata. Entonces es que podrá saquear su casa. Estos son verdades bíblicas. Nosotros, siendo fuertes, siempre tenemos que depender de Dios. Nadie puede entrar en una casa de un hombre fuerte y saquearlo si antes no le ata. Por eso cuando nosotros usamos mucho este término que se usa en la Escritura y se usa mucho en la iglesia, ataduras. ¿Cómo lo puedo atar? Déjame ver de qué manera lo puedo pinchar. Y empieza siempre, como le digo, mire, con las zorritas pequeñas. Sí, porque esas zorritas pequeñas son las que uno dice, esto no está, no, esto está bien, Señor, esto no. Con esto podemos bregar. Entonces eso sigue cavando. Y usted sabe que para usted derribar una cosa fuerte como una columna, lo único que tiene que hacer es socavarla. Nosotros, cuando yo trabajé 30 y pico de años en la compañía de teléfono, nosotros cuando íbamos a inspeccionar el poste, nosotros no los mirábamos arriba. ¿Dónde era que nosotros los mirábamos? No. Porque el poste nunca se podría de ahí para arriba. Siempre se podría en el cimiento. Y ahí es que empieza el enemigo a socavarlo. Porque cuando yo le quite el cimiento, mire, con un vientito de chiringa lo tumba. Y ese que tumba se lleva al otro, y se lleva al otro, y produce una reacción en cadena. Y de la misma manera que se lleva un poste en una reacción en cadena, cuando un hermano de la iglesia está con una situación de debilidad, o tiene un escándalo que afecta a toda la congregación, él no es el único que se va a saber. Se va un montón con él por su camino, claro. También tenía medio débil su cimiento, porque si mi cimiento está en el Monte Santo, no se mueve el hombre, ¿sabes? El que esté en la roca lo podrá virar, lo podrá torcer, pero para el piso no va. Pero todos esos que se van juntitos también estaban frágiles, pero hay de aquel que hizo caer a los pequeñitos, también tiene culpa, ¿sabes? Así que nosotros tenemos que estar bien pendientes de cómo nos conducimos en nuestra vida cristiana. La gente que está afuera nos está viendo. ¿Verdad que sí? Dijo una señora que yo leí los otros días, yo no me acuerdo mucho de los nombres, que decía,
no creen mucho en el Señor, o mucha gente no está convencida de que Cristo es Dios o que el Dios verdadero existe, porque es que no ven a Jesucristo en ellos. Si todos los creyentes caminaran igual que Jesucristo, no habría duda de que el Dios está vivo. No habría ninguna duda de que todo su poder se manifiesta, porque lo ven caminando a usted igual que a Él. No tiene que caminar por el agua si no quiere, porque si quiere puede. Yo no lo he intentado, pero yo sé que mi Redentor vive y que Él me cuida. Yo sé que Dios está al lado de nosotros, hermano. Nuestra iglesia tiene bendición de parte de Dios. Dios manda estos estudios para que nosotros aprendamos, para que nosotros crezcamos, para que nos afirmemos en su palabra, para que sepamos, como decían los objetivos, como dicen, entender el sentir de Dios en relación al pecado. O sea, Dios se afecta. No podemos nosotros tampoco provocar la ira de Dios. No la podemos provocar porque sabemos que puede suceder. ¿O acaso usted cree que no hay pueblos que fueron arrasados por completo por la ira de Dios? Bueno, Sodoma y Gomorra es el que se me ocurre ahora. Así dice la Escritura, ¿verdad? Como dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, no de un Dios vivo, porque es que hay uno, Él, del Dios vivo. Cuando viene el fuego de Dios, nosotros no debemos estar cerca, ¿sabes? Vamos a correr por ahí para abajo. Jehová de los ejércitos, si Jehová de los ejércitos no hubiese, no, este texto es importante, el 8, mire, dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como en cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Quién es Sión? ¿Qué es Sión? Bueno, que usted tiene un grupo que se llama los hijos de Sión. El Sión es un nombre que aparece como 150 veces en la Escritura. Y Sión era una fortaleza de los jebuseos, enemigos de Dios. Y cuando el rey David, siendo guerrero, hombre lleno del Espíritu, que el pueblo le seguía porque vieron cómo derrotó a Goliat, decidió ir en contra de estos jebuseos, conquistó la fortaleza de Sión y él se quedó allí. Y como él conquistó a Sión, ahí mismo fundó su ciudad. Entonces a la ciudad de David se le llamó Sión. Y luego, como él fue un rey tan próspero, vino su hijo Salomón y edificó el templo en Sión. Así que de aquí en adelante, cuando se habla de Sión, se habla de la victoria grande del pueblo de Dios. Y a tal punto llega la palabra de ser Sión que a la ciudad celestial también le llaman Sión. ¿Por qué? Porque esa fue la conquista grande que tuvo el pueblo de Dios, guiado por Dios. Porque eso hay que reconocerlo. El pueblo de Dios ganaba las batallas porque estaba guiado por Dios. Y ellos lo sabían. Lo que pasa es que lo sabían y se olvidaban. Y entraban y se salían. Entonces no era que ellos lo supieran, es que tenían que vivirlo. Por eso fue una de sus derrotas clásicas, que entonces ellos dijeron, perdimos la batalla. ¿Por qué la perdimos? Porque el arca la tienen los filisteos, vamos a buscarla, vamos a mandar a buscar el arca, pensando que el arca era un amuleto. Pero ellos no tenían que tener al arca, ellos lo que tenían que tener era ¿a quién? Al Dios del arca. Porque el arca era una manera en que Dios se comunicaba con el sumo sacerdote. Pero el Dios del arca era más importante que el arca misma. Ellos perdieron la batalla aun cuando recuperaron el arca. ¿Y qué pasa? Se desvinculan de Dios. Necesitan tener a Dios de manera real, viviéndolo, no con el objeto, sino como Él quiere que estemos a su lado, que es su corazón. No que le digamos que de labios me honra y su corazón está lejos de mí. No todo es la alabanza. Tiene que haber adoración, como dijo nuestra hermana los otros días, que es una del corazón. Lo que pasa es que lo que sale de mi corazón yo lo tengo que exteriorizar. Por eso es que la Escritura dice que de dónde sale, que del fruto del corazón, ¿verdad?
De la abundancia del corazón es que habla. Así que lo que usted se le zafe por ahí, como yo he escuchado, que se le zafa un francesito, chequéate lo que está dentro. Miren, aunque se le caiga un martillo 20 libras en el pie, le puede zafar algo que no es, porque entonces eso está en el interior. Pero evalúese que no hay problema, la misericordia de Dios llega. Porque esto es un proceso. Esto es un proceso. Lo importante del proceso es que nosotros vayamos creciendo y no menguando. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque si usted ve que el hijo suyo a los 8 meses debería tener una estatura de 3 pies y lo que tiene son 2 pies, ¿usted qué va a hacer? Lo lleva el pie y esto no está creciendo. Y en la obra del Señor no hay gente con impedimento. Aquí todos somos capaces de llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sabe? Porque si no, Dios sería injusto. Aquí todos tenemos la capacidad de llegar a la misma estatura, a la del varón perfecto. Y dice entonces que queda la hija de Sión como una enramada en viña y como cabaña en melonar asolada. Una enramada en viña y una cabaña en melonar era lo siguiente. No le pude traer más ilustraciones porque la luz se fue. La cabaña, esta cabaña que están hablando está enramada en la viña. La cabaña en un melonar era una construcción que se hacía en la antigüedad. Porque recuerden, en los tiempos del pasado no había cyclone fence ni cámaras de seguridad, ni teníamos tampoco un guardia en la entrada velando el acceso ni nada. O sea, su siembra estaba ahí, la viña estaba ahí, o el melonar. ¿Y qué pasa? Cuando llega el momento de la cosecha hay muchas uvas, o hay muchos racimitos de plátano, y hay mucho de todo. El que estaba a cargo tenía entonces que construir esta pequeña cabaña para quedarse de noche velando. Y eso es lo que se refiere como una enramada en viña o una cabaña en el melonar. ¿Qué pasa? Se construye esta pequeña casa de campaña. ¿Para qué? Para yo quedarme de noche y poder mirar y poder velar. ¿Y qué ocurre? Cuando se acaba la cosecha, esa cabaña no sirve. Eso no vale nada. Eso es parte de los hierros, de la madera que había por ahí. Y queda asolada y queda desierta. Pues así dice la Escritura que iba a quedar la hija de Sión, así de desierta, como una cabaña que estaba allí en el campo que se usaba para velar la cosecha. Se acabó la cosecha, se acabó la cabaña, déjala por ahí, no me interesa para nada. Esa enramada se acostumbraba a hacer. ¿Cuándo usted escuchó anteriormente que hablan de esa enramada? Vamos a ver si no tenemos la mente alerta. ¿Dónde? En la calabacera. Ese puede ser uno de ejemplo, pero remome si recuerda esto. Señor, es bueno que hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés, la otra para Elías. Recuerda que Pedro dijo así: vamos a hacerle 3 enramadas. Fuera para hacerle como 3 pequeños tabernáculos para que ellos se quedaran allí. Porque él decía: esto está muy bueno para yo dejarlos ir. No entendió hasta que la voz del cielo le dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él hoy, ¿verdad? Pero ahí apareció esa palabrita enramada. Pues eso le iba a pasar a la hija de Sión, que por haberse desviado, por haberse separado de las cosas del Señor, iba a quedar sola, desolada. Y eso nosotros lo hemos visto. Yo le he dicho y le he mencionado aquí muchas veces, porque yo he ido a algunos de los cultos de los muchachos que están en los deambulantes. Yo le diría que más de un 50 o un 60% se apartaron de Dios. Pregúntale, o la mayoría de ellos mismos le va a decir que ellos habían estado en la iglesia, que ellos habían estado sirviendo. Pues mire, esos son enramadas desoladas. Esos son cuerpos que andan vacíos, necesitan a Cristo. Y entonces van a pasar a hacer algo mejor. Van a empezar a prosperar. Ya lo que estaba lleno de paja o de ramas secas va a venir a ser un huerto fértil, va a venir a florecer, va a dar fruto a su tiempo y su hoja no cae. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Porque está habitando, mire, junto a ríos de agua viva, y entonces florece y no hay límite de tiempo, porque es que Dios siempre va a estar ahí. Dios pudo haber eliminado a este pueblo, pero Él no lo quiso hacer así.
Él extendió su misericordia, enviaba al profeta, enviaba a enviaba al otro. ¿Para qué? Para que entremos a cuenta. Y dice la lección que Dios le hace una oferta a ellos. Dios quiere que su pueblo regrese. Y mire, este verso sí que usted lo conoce mucho. El de la que dice Segunda de Crónicas 7:14. Hasta lo cantamos, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? En el próximo. Y oraren. Pequeño detalle, pequeño saltamonte. Acércate, búscame. ¿Qué más dice el Señor que ha de hacer? Y buscar su rostro. Acercarse a Él. Tener una relación, mire, de amistad, de romance, de intimidad, como usted la prefiera. Porque Dios no tiene problemas con eso. Y usted no lo debe tener tampoco. ¿Qué dice? Y se convirtieren de sus malos caminos. Porque tienen que cambiar de parecer. Esto es otra decisión. Ahora tiene usted, mire, que después que busca el rostro de Dios y ora, tiene que cambiar de su forma de caminar, tiene que acercarse ahora a la senda antigua, al lugar correcto, al lugar que conduce a la vida eterna. Un dibujito le hice a los muchachos del bautismo, que lo dice la Biblia. Un camino ancho, entonces se deriva una veredita para la izquierda, finita, y un camino ancho, que dice que estrecho es el camino que conduce a la vida eterna y ancho el que conduce a la perdición. Pues mire, usted y yo tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos y venir a Dios. Entonces yo escucharé desde los cielos. Pues si yo no hago esas cosas, Dios no va a escuchar. Porque yo no puedo venir a acercarme al Señor como si yo tuviera que aprenderme un rosario. Yo cuando era católico, que tenía que había que recitar 50 Ave María con 5 Padres Nuestros y un credo y un acto de contrición, y era 10 Ave María, un Padre Nuestro, 10 Ave María, un Padre Nuestro, y así se repetía por un ciclo bien grande. Yo cogía el rosario y lo pasaba cuentita por cuentita, y hasta que terminaba, a través rosario, soy santo. ¿Sí? Eso de qué dice, soy santo. ¿Santo de qué? Si llega a ver la tecnología ahora, yo lo que hacía entonces, lo que tenía que hacer era grabarlo en un DVD y lo ponía, y lo escuchaba, terminé el rosario. Y una frase que decía que descanse en paz, amén. Requiesce in pace, era una de las que vi en los rosarios, en un velorio. ¿Qué quiere decir eso? Era en latín y todo, o sea, estos son rituales que no tienen nada de festividad, no tienen nada de Dios. Sin embargo, lo hacen. Y la gente se sacrifica. Y he visto en México que caminan de rodillas 1 milla para ir a ver a la Virgen de Guadalupe, lo que sea, se baratan los pies y todo. Si lo único que tienen que ir donde el Dios vive y hablar con Él. Si el sacrificio lo hizo Jesucristo, nosotros no tenemos que hacer nada de esas cosas. Y entonces Dios, por de los cielos, Dios lo que quiere es que nuestro corazón esté disponible y esté dispuesto para Él ahí. Y todo lo que viene después, pues lo ha de conceder. Entonces yo perdonaré sus pecados, porque mire, esto es una oración de un pecador. Después que hizo todo eso, dice Dios que va a perdonar el pecado. Pues que el pecador se puede arrepentir y puede ir donde Dios y Dios lo va a escuchar. Lo que pasa es que el arrepentimiento tiene que ser verdadero. No puede ser una oración fingida. Tiene que ser algo que sale del interior. Y Dios va a perdonar los pecados. Ahí no dice, y yo perdonaré sus pecados, o y perdonaré sus pecados 10 veces. O 5 o 3. No hay problema. Lo que pasa es que tiene que ser con corazón sincero. Porque las consecuencias del pecado ya nosotros las hemos mencionado. Y viene la palabra y al final dice, y yo sanaré su tierra. Ahora lo que viene es la prosperidad.
la bendición. Y esa oferta Dios se la hizo al pueblo. Si mi pueblo, fíjese que todavía lo considera así. Ahora no le está diciendo si el buey o el asno. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hace estas cosas, yo voy a sanar su tierra. Eso es lo que le acontece hoy a todas las personas que de corazón sincero han venido a los pies de Jesucristo y Dios les ha prosperado. Le ha sanado su tierra. A mí me sanó mi familia, mis nietos, hasta doña Grisel Rivera ya me quiere. Pero mire, no siempre fue así. Ella sabe que no siempre fue así. No le voy a decir cuál era el ringtone que ella tenía en el teléfono cuando yo llamaba. Se lo voy a decir fuera del culto o se lo preguntan a ella. Usted se va a morir de la risa. Pero luego que Jesucristo transforma la vida de un hombre, ya usted vuelve a recibir el honor, el respeto. Ya la gente cuando usted sale por allá afuera es don Iván o Iván, los que son ya mayores, y me miran con respeto. Ya yo no tengo que bajar la cabeza. Ahora yo voy en el nombre del Señor contento, feliz, engrandecido como Dios hizo con su pueblo. Lo levantó y por eso yo le doy gloria al Señor. Por eso doy las gracias al Señor esta noche. Vamos a estar de pie para que oremos por esta palabra y le damos entonces la otra parte a nuestro pastor para que concluya con el culto de hoy, porque nosotros nos seguimos por la ley, por las reglas. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor en esta hora. Padre bueno, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias por tu amor, Padre Celestial, por la bendición que nosotros recibimos cada día, Padre Santo, porque tú has sido bueno con nosotros. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por este grupo de hermanos, Señor, que está aquí disfrutando de tu palabra, de la libertad que nos das. Te pedimos por nuestros familiares que no se encuentran aquí, bendícelos. Bendice, Padre, aquellos que están quebrantados de salud, bendícelos, sánales, dale la bendición, Padre Celestial, que ellos anhelan recibir en todo momento. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, que es sobre todo nombre. Aquí tenemos a nuestro pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El otro día Mario me decía, ahí tú tienes un tremendo recurso, ¿verdad? Tiene a Iván y tiene también a Lisa, ¿sabes? Como maestro, y de verdad que sí, que es una bendición bien grande. La visión universal del pecado. 3 puntos de vista: entender el sentir de Dios en relación con el pecado. Segundo, conocer los efectos del pecado. Y número 3, afirmar su decisión de no practicar el pecado. O sea, hay una diferencia entre fallar, porque somos humanos, qué sé yo ni qué, a hacerlo y justificarlo porque soy humano. O sea, hay una diferencia cuando la persona dice, es que era humano y tiene que hacerlo. No tenía que hacerlo. O sea, el propósito mío no es fallar, pero cuando me enojo, que reacciono de una manera que no debo reaccionar, pues ya pequé, no fue intencional, pues hay una diferencia. O sea, que ahí fue que uno tiene que, como quiera que sea, tratar con toda la fuerza de mantenerse en comunión con Dios y de no pecar contra Dios, porque hay consecuencias por el pecado. Amén. Y por lo menos yo estoy cansado de las consecuencias ya. Ya yo estoy cansado de las consecuencias del pecado, así que trataremos cada día de hacer las cosas mejor. La próxima semana, tremenda clase, y aunque estamos en Semana Santa, pero vamos a decir acá no para otro día, pero vamos a chequear que es la clase número 15, manifestación de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar hablando la semana que viene o en la próxima semana arriba, depende si lo ponemos martes y jueves, y este jueves lo ponemos nuevamente para lo que estamos haciendo, que es la Semana Santa. Así que vamos a cantar un avance y vamos a dar a Dios con nuestra hermana Catalina, con la ofrenda y nuestro tiempo, y cantamos una alabanza al Señor en el nombre de Jesús. Y gracias a cada uno que está aquí presente. Recuerden, el sábado tenemos película. Si usted tiene nietos, tiene hijos, tiene sobrinos, pues envíelos mañana para acá, que hay un buen culto. El sábado hay película, es El Hijo de Dios. La película que se llama The Son of God, El Hijo de Dios. Y el domingo, pues por supuesto, tenemos servicio y es el comienzo de la Semana Santa. Mañana, el sábado, tenemos película del Hijo de Dios, pero el domingo ya empieza la Semana Santa, el domingo de Ramos. Cuando Jesús entra montado en un burrito, que le ponen la palma, la mata de plata, de palma, perdón, la pesca, los palos y todas esas cosas, se las ponen al frente para que él camine por encima. Así que eso es lo que se celebra ese día, el domingo 10 de abril,
el comienzo de la Semana Santa. Y veamos esta semana como una especial y vengamos a darle a Dios lo mejor de nosotros. Amén. Así que cantamos la alabanza y adoramos a Dios. Actual amor nos ha dado el Padre, que amor llamado los hijos de Dios. El sábado, vuelvo y repito, hay película y hay popcorn. Así que ven el sábado y la próxima semana después tenemos una película de Cristo que es La Pasión de Cristo. Pero esta semana tenemos El Hijo de Dios y vamos a tener popcorn. Así que vengan por ahí, hay refresco también, libre de costo. Libre de costo, así que vengan por ahí. La semana entonces santa, esto es lo que hay. El domingo 10 de abril estamos otra vez nuevamente en el culto de adoración. Tenemos entonces los cánticos especiales de la Dama y los Caballeros. O sea que vamos a estar cantando, la Dama y los Caballeros vamos a estar cantando. No sé si Magdalia lo escuchó el martes, pero vamos a tener un día, posiblemente este mes, donde todas las panderetas van a estar acá al frente tocando. En un corrido, así que hasta Cleisa va a estar ahí. Así que eso va a estar bien bonito, algo diferente. Y pues vamos a estar entonces este domingo que viene ahora, la Dama y los Caballeros, vamos a estar cantando. El lunes, Carmen ya después a cantar. Carmen canta también, ¿sabes? Mantengamos a Steven, al esposo de Tomás Carmen, en oración. Está malito de lo mismo que yo tenía el domingo, pero le dio peor a él. Le dio más fuerte a él, así que vamos a mantener en oración. El lunes, lo mismo, un servicio nuevamente. Tenemos dirige nuestro hermano Nestalí Cruz con el grupo de adoración. Los especiales son el hermano Luis Morales y pues yo predico. Y ese día son predicaciones. El martes 12 de abril dirige Anel Castillo con el grupo de adoración. Y van a haber especiales que es el grupo de Hijos de Sion, que es el grupo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano Guido. Y en el mensaje va a estar el pastor Iván Figueroa. Iván Figueroa es parte del grupo de Hijos de Sion, él es el que toca el piano, pero es pastor también en una iglesia en Bayamón y va a estar con nosotros, va a estar predicando. El jueves 14 está dirige nuestra hermana María, especiales son nuestro hermano William Robles y nuestra hermana Carmenina, y en el mensaje, pues en predicación, puede estar yo. El viernes, que es el viernes de crucifixión, el viernes santo, como se le llama, usualmente es a las 9:30 de la mañana. Los demás cultos son a las 7 de la noche. El del viernes de Semana Santa
es Viernes Santo a las 9:30 de la mañana. O sea que salimos el jueves, sí, a las 9 más o menos, 8:30, 9. Y el viernes estamos aquí tempranito a las 9:30 de la mañana, donde dirige el grupo de adoración. Los especiales son nuestra hermana Evelyn Santiago, Taneiris, Frankie Roble y Zoé Roble. O sea, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Vengan para acá con esos especiales. Y en el mensaje pues me toca entonces a mí. Y el sábado tenemos entonces la película en la noche, que es la película de la Pasión de Cristo. Y el domingo cerramos con el domingo de Resurrección. Porque no podemos dejar a Cristo crucificado, hay que levantarlo también dentro de los muertos. Así que eso tenemos esta semana que viene ahora, una tremenda semana. Aprovechela. Aprovechela. Y más que todo que usted la aproveche, invítese a alguien que no conoce a Dios. Porque si esto ha sido de bendición para usted, usted puede invitar a alguien más para que también venga. Como yo siempre he dicho, a mí alguien me puede preguntar, mira, dame un sitio bueno para ir a comer, y yo le puedo decir, mira, hay tal sitio, porque yo he ido, es más, te voy a recomendar tal sitio. Pues uno también puede invitar a unas personas que no conozcan a Dios. Mira, yo he escuchado la palabra en este lugar, y de verdad que ha sido de edificación para mí. Dios me ha hablado de una manera espectacular, he sentido la presencia de Dios. Si no lo ha sentido, pues no invita a nadie, pero si tú has sentido la presencia de Dios y sabe que lo que se predica aquí es palabra de Dios, invítese entonces a alguien para que venga a comer aquí. Para que venga a comer palabra de Dios, para que sea también edificado y pueda entonces crecer y Dios le pueda hablar a esa persona. Amén. Así que nos despedimos entonces en oración y nos vemos entonces mañana si tienen niños, si no el sábado en la película, o si no pues el domingo en la mañana. Padre, gracias en esta noche, Jehová, por la palabra, gracias por el estudio bíblico, Jehová, gracias por usar a nuestro hermano Iván. Yo te pido, Jehová, que siga bendiciendo y que lo siga capacitando y que lo siga preparando. Acabo de escuchar al parecer a mi hermana Elisa decir que un maestro siempre se está preparando constantemente para ponerse al día con las cosas que están pasando alrededor nuestro, y eso es cierto. Te pido que nos sigas preparando, Jehová. Aquí tú tienes maestros de niños, de adolescentes, de jóvenes, donde te pido que nos sigas capacitando a todos nosotros y dándonos ideas para poder llegar a sus corazones. Cuando yo miro, Jehová Santo, a la hija de nuestra hermana Carmen, Señor amado, que ella está bien emocionada, ella está bien contenta con las clases para asistir, para mí eso me llena. Y doy las gracias por ello. Cuando veo a Ethan, que también sale corriendo rápido para su clase, cuando veo a la hija, a la nieta de nuestra hermana Margarita, cuando veo a los hijos de Willow, Jehová Santo, cuando veo a Sergito y cuando veo a Darel y veo a los niños para asistir que suben para allá arriba, para Angelí, Señor amado, Angelí y todos los demás nenes, para mí es una bendición bien grande y yo no quiero que se pierdan. Yo no quiero que ninguno se aparte de tu camino, que ninguno se enfríe, que ninguno le dé cabida al enemigo. Por ende te necesito, Jehová. Necesito que seas tú el que toque sus corazones y que lo plante esa palabra tan grande y tan profunda, Jehová, en sus corazones, para que ellos, no importa lo que ven en el mundo, ellos sepan a quiénes pertenecen, que son hijos de Dios. Gracias, papá, por ello. Te pido que bendigas a cada uno de nosotros. Ahora llévanos comida hasta nuestros hogares, y que esta palabra que hoy se sembró acerca del pecado y la realidad y las consecuencias, y tratar con toda nuestra fuerza de no seguir pecando y no fallar sabiendo a propósito, Jehová, yo te pido que cale profundo en nuestro corazón y que nos ayude a vivir cada día mejor delante de ti. Gracias por esta oportunidad. Llévanos comida hasta nuestros hogares, líbranos de accidentes, líbranos de una bala perdida, líbranos para el celestial del COVID o de cualquiera de sus cepas, y te pido que nos lleves comida hasta donde quieras que vayamos, hasta el día que nos volvamos a ver nuevamente. No te olvides, Señor amado, de Steven. Yo te pido que lo sigas protegiendo, que le sigas dando salud, que sigas sanando, Jehová Santo, toda esa condición que le está pasando. Yo pasé, posiblemente fue más leve, pero lo de él está un poquito más grave. Te pido que lo sigas protegiendo y le sigas dando esa salud en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por hermana Elba, por el mensaje que nos mandó. Gracias por cada hermano, Jehová, que está haciendo la obra. Y te pido que esta iglesia esté en gracia delante de ti y en gracia delante de la gente que está alrededor de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.